Cordial saludo a los profesores y a los estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy José Alejandro Petit, estudiante de la Facultad de Estudios a Distancia del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Hoy, junto con mi compañero Haider Ortiz Mora, vamos a comunicarles sobre Venezuela como país federal e Israel como Estado unitario. Yo voy a comunicarles sobre Venezuela. Venezuela es un país que surge inmediatamente al separarse de la Gran Colombia. Sin embargo, este surge como una república centralista en un primer caso. Sin embargo, como muchos países en esa época, vieron un conflicto creciente entre las fuerzas federales y las fuerzas centralistas. Los federales querían más independencia para sus propios territorios, mientras que los centralistas querían unificar el país porque creían que se iba a separar todo en diferentes estados. Sin embargo, esto estalló en un conflicto conocido como la Guerra Federal en Venezuela. Dicha guerra concluyó con un tratado en el que se cambió la constitución de Venezuela, convirtiéndola en una república federal. Sin embargo, esta república teóricamente federal no se ha visto en práctica, debido a que Venezuela es un país que se ha enfrentado a muchos conflictos internos en el sentido de que ha estado bajo muchas dictaduras, muchos gobiernos corruptos, o sus estados son incapaces de mantenerse por sí mismos. Estos estados no tienen la capacidad de separar sus tres ramas del poder y mantenerlas. Dependen del gobierno central, ocupando que éste siempre ostente el poder de la nación. Las decisiones que toma el gobierno central son las decisiones que tienen que acatar cada territorio de la nación. Esta práctica se ha sido acentuada más en los últimos años, desde el gobierno de Hugo Chávez Frías, y continúa con Nicolás Maduro. A pesar de que este dicho gobierno separó aún más el poder teóricamente, convirtiéndolo no en tres ramas, sino en cinco ramas del poder público, que son las ramas legislativa, ejecutiva, judicial, el poder ciudadano y el poder nacional electoral. Sin embargo, esta división no es no ha logrado lo que se debería hacer teóricamente, sino que simplemente ha seguido obedeciendo los mandatos de la rama ejecutiva, del mismo presidente de la República y de sus ministros que son escogidos a dedo prácticamente. El sistema nacional electoral se sabe que aún está bajo el propio mando del presidente y que el poder público ciudadano también está bajo el mando del presidente, como todas las ramas del poder. La oposición en Venezuela es más que todo figurativa, decorativa, y esto ha presentado que ninguno de los estados hayan podido ejercer una forma de gobierno federativa, porque al final todos dependen de las decisiones del gobierno central. Esto ha llegado a Venezuela a ser un estado corrupto y fallido. Con esto puedo concluir la situación política actual de Venezuela. Los dejo con mi compañero Haider Ortiz Mora. El Estado de Israel es un Estado unitario con un sistema de gobierno parlamentario. Este goza de la separación de poderes, uno en el legislativo, otro en el ejecutivo y otro judicial. Sus instituciones que lo componen está el presidente, está el primer ministro y sus ministros, el Parlamento unicameral, conocido como la Knesset, compuesto por 120 parlamentarios, el control del Estado y su sistema judicial. Algo particular en este Estado unitario es que la Knesset, es decir, el cuerpo legislativo, tiene autoridad total frente al gobierno en cuanto a que si éste, por alguna condición de confianza, presenta algo especial en el tema, puede ser removido en cualquier momento. En cuanto al aspecto económico, tiene un mercado sumamente avanzado. Dentro de este estado se caracteriza por que son uno de las fuentes
de mayores ingresos tiene que ver con la tecnología, con el desarrollo tecnológico y la investigación. Es uno de los países que se conoce como muy altamente desarrollado. Por otro lado, en cuanto al aspecto social, debemos tener claro que en el Estado de Israel viven o conviven varias comunidades, en su mayoría judíos, teniendo en cuenta que este Estado se conformó con la finalidad, con el propósito de organizar a toda la comunidad judía del mundo posterior al holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Allí se concentraban todos, teniendo en cuenta que a través de su movimiento político sionista, que básicamente define como la autodeterminación del pueblo judío de tener su propia tierra, la llamada Tierra de Israel o Tierra Prometida, teniendo su punto clave ahí en Palestina para ese entonces, que hoy genera mucho, que hoy todavía tiene muchas situaciones de conflicto. Adicional a esto también lo componen árabes alrededor del país. Existe la comunidad árabe dentro de la región, está la comunidad árabe, y cristianos de igual forma, y drusos y algunas otras minorías. Esto es a grosso modo el Estado de Israel en su ambiente económico, político y sociocultural.